Billy el niño creció en un entorno donde la incertidumbre era la norma. La ausencia de un modelo estable y la violencia cotidiana moldearon su percepción del mundo. Desde muy joven, entendió que la rapidez mental era tan vital como el movimiento del gatillo, un mecanismo de defensa que terminó convirtiéndose en su sello personal. Si se suscriben al canal, nos apoyarán para poder hacer más videos. Su mente operaba con una mezcla de intuición casi instintiva y un desapego emocional que desconcertaba a quienes se cruzaban con él. Actuaba sin titubear y evaluaba el peligro con una serenidad que muchos confundían con frialdad. Este patrón cognitivo le permitía sobrevivir, pero también lo empujaba a situaciones que amplificaban su reputación de forajido. La muerte de su madre marcó un antes y un después. Sin un referente afectivo, su identidad se formó a través de la necesidad y no de la guía. En su pensamiento se instaló la idea de que confiar en otros podía significar la muerte. Este principio lo acompañó en cada decisión y lo aisló emocionalmente del resto. En los primeros años de vagabundeo, desarrolló una capacidad notable para leer el comportamiento ajeno. Sabía reconocer inseguridades, impulsos y amenazas con una rapidez que hoy llamaríamos una forma rudimentaria de psicología práctica. Observaba más de lo que hablaba, y esa lectura del entorno definía sus movimientos. Muchos testimonios apuntan a que Billy mostraba un tipo de humor extraño, casi cínico, frente a la violencia. Más que un rasgo de crueldad, representa un mecanismo psicológico que permitía amortiguar la presión de la muerte constante. La risa funcionaba como un escudo para mantener la mente en equilibrio. Las autoridades de la época lo describían como un joven difícil de predecir. Su impulsividad no era descontrolada, sino calculada dentro de su propia lógica de supervivencia. Sabía cuándo huir, cuándo atacar y cuándo dialogar. Ese aparente caos mental era en realidad un sistema adaptado al desorden social del territorio. Su fama de tirador certero tiene raíces más profundas que la simple práctica. Billy desarrolló una relación casi meditativa con el uso del arma. Para él era una extensión del cuerpo y también una herramienta de control psicológico sobre quienes lo rodeaban. El dominio del arma se convirtió en una forma de imponer respeto. En su mente existía una contradicción persistente. Buscaba afecto y pertenencia, pero rechazaba cualquier vínculo que pudiera hacerlo vulnerable. Este choque interno generaba tensiones en su conducta. Era amable en ciertos contextos, incluso protector, y al mismo tiempo era capaz de actos violentos sin titubeo. Los relatos orales hablan de su habilidad para adaptarse rápidamente a grupos nuevos. Sin embargo, su integración siempre era superficial. Nunca dejaba que nadie lo conociera del todo. Esta estrategia mental evitaba traiciones, pero fortalecía su aislamiento psicológico, haciendo más difícil cualquier cambio en su rumbo. Su relación con la ley no siempre fue la de un criminal arquetípico. Billy parecía ver las normas como obstáculos impuestos por quienes tenían el poder de escribirlas. En su pensamiento se instaló una interpretación pragmática ansí. Las reglas no ofrecían protección, no tenían por qué ser obedecidas. Esta idea alimentó parte de la polémica en torno a su figura. En los momentos de mayo y represión, su mente funcionaba con una claridad sorprendente. Testigos aseguraron que mantenía la calma incluso cuando otros entraban en pánico. Esta capacidad sugiere un control emocional selectivo que lo diferenciaba de forajidos impulsivos. Sus actos eran rápidos, pero no ciegos. Hay quienes defienden la idea de que Billy se veía a sí mismo más como un sobreviviente que como un delincuente. Esta percepción, repetida en varios testimonios, podría indicar un mecanismo psicológico de justificación interna. Actuar bajo la convicción de estar defendiéndose facilita cruzar límites que otros no traspasarían. Una parte polémica radica en que algunos historiadores sostienen que poseía una inteligencia superior a la que se le atribuía. Dicen que manipulaba su imagen de chico temerario para ganar ventaja en negociaciones y conflictos. Si esto es cierto, su mente no solo reaccionaba, sino que también planificaba estratégicamente. La constante persecución
moldeó un pensamiento orientado al corto plazo. Billy vivía en función del siguiente día, del siguiente refugio y del siguiente enfrentamiento. Esta temporalidad reducida impedía proyectos a largo plazo, creando un círculo psicológico en el que la supervivencia inmediata tenía prioridad absoluta. A pesar de todo, existe una dimensión casi trágica en su mente. Cada decisión lo alejaba más de una vida común, pero no parecía desear esa fama que lo perseguía. Su nombre creció más rápido que su capacidad para controlarlo. En su interior, según algunos relatos, había un joven que buscaba escapar de un destino que él mismo había ayudado a construir. Su ascenso como figura temida en el territorio tuvo un impacto profundo en su forma de pensar. Con cada enfrentamiento ganado, reforzaba una identidad basada en la percepción ajena. Su mente empezó a funcionar bajo la lógica de un personaje que debía interpretar sin margen de error. En cierto modo dejó de ser Henry McCarthy para transformarse en una construcción colectiva difícil de abandonar. La presión externa consolidó un pensamiento defensivo. Billy analizaba cada mirada y cada gesto en busca de señales de traición. Este estado de vigilancia permanente no solo moldeó su conducta, sino también su manera de entender el mundo. El peligro era una presencia constante que guiaba su estrategia diaria. Con el tiempo desarrolló una relación ambigua con su propia reputación. Por un lado, le daba una ventaja táctica. Por otro, lo convertía en un blanco imposible de ocultar. Esta contradicción generaba una tensión interna que influía en su forma de actuar. No podía renunciar a la imagen que lo protegía, aunque esa misma imagen lo condenara. La violencia se convirtió en un lenguaje para él, Anne. No se trataba únicamente de sobrevivir, sino de imponer un código propio donde la coherencia moral era secundaria. Sin embargo, quienes lo conocieron de cerca afirmaban que mantenía ciertos límites personales. Estos límites, aunque flexibles, revelaban un rastro de ética en una mente moldeada por la adversidad. Muchos testimonios aseguran que Billy tenía una memoria sorprendente para detalles insignificantes, lo cual sugiere una mente altamente perceptiva. Recordaba rutas, fechas, rostros y conversaciones con una precisión que desconcertaba a sus perseguidores. Esta capacidad cognitiva le permitía planificar rutas de escape casi imposibles de anticipar. Su habilidad para generar simpatía en ciertos entornos sigue siendo un punto polémico. Algunos habitantes del territorio aseguraban que era educado y respetuoso, lo cual contrasta con la imagen que difundían los periódicos. Esta dualidad sugiere que su mente operaba siguiendo códigos sociales específicos, distintos de los que aplicaba en situaciones de conflicto. El episodio con el sheriff Pat Garrett marcó un punto de inflexión en su psicología. Saberse perseguido por alguien que lo había conocido personalmente intensificó su sensación de vulnerabilidad. La traición percibida alimentó una espiral de méfianse que lo llevó a actuar de forma cada vez más arriesgada y a depender más de la intuición que del análisis racional. Billy parecía vivir en un estado emocional fragmentado, alternaba entre momentos de camaradería y otros de silencio hermético. Esta oscilación podría interpretarse como una forma de regular la tensión mental constante. En un entorno tan peligroso, permitir que las emociones fluyeran libremente habría significado exponerse demasiado. En sus últimos meses, su mente parecía dividir el futuro en dos posibilidades contradictorias. Una parte de él imaginaba la posibilidad de negociar una salida, mientras otra intuía que su historia solo podía terminar con violencia. Esta tensión interna definió sus decisiones finales, marcadas por una mezcla de esperanza y fatalismo. La muerte se convirtió para él en una posibilidad tan cotidiana que su percepción del riesgo se transformó. Billy tomaba decisiones que para un observador externo parecían imprudentes, pero en su lógica personal tenían sentido. El peligro, al volverse habitual, perdió la capacidad de paralizarlo. Su pensamiento se adaptó a un umbral emocional mucho más alto que el común. La figura de Billy el niño sigue siendo objeto de debate porque su mente no encaja en categorías simples. No fue un villano puro, ni un héroe trágico. Su complejidad psicológica refleja un entorno
donde las reglas sociales estaban en constante disputa. Entenderlo implica analizar el contexto y también el impacto de una vida marcada por la ruptura temprana. Algunos historiadores sostienen que Billy manejaba mejor que nadie la propaganda oral del territorio, aprovechaba rumores, exageraciones y relatos contradictorios para desorientar a los grupos que lo perseguían. Esta hipótesis plantea un perfil más estratégico de lo que la cultura popular suele admitir, añadiendo una capa polémica a su carácter. Su capacidad para desenvolverse en distintos entornos sociales demuestra una flexibilidad mental notable. Podía interactuar con vaqueros, comerciantes, rancheros y bandidos sin perder credibilidad ante ninguno. Esta versatilidad sugiere que entendía intuitivamente las expectativas de cada grupo y ajustaba su conducta para obtener mejores resultados. A medida que su historia avanzaba hacia el desenlace, la sensación de inevitabilidad se intensificaba. La presión constante generó un cansancio psicológico que habría afectado incluso a mentes más estables. Billy actuaba con rapidez, pero también con una especie de resignación silenciosa que algunos testigos afirmaron notar en sus últimos encuentros. Su muerte selló la imagen de un joven cuya mente estuvo siempre en tensión entre la supervivencia y el deseo de una vida distinta. La figura que hoy recordamos es el resultado tanto de su psicología como de la memoria colectiva. Analizar su mente es adentrarse en los límites entre la identidad, la ley y el mito que aún lo acompaña. Si te ha gustado este análisis y quieres que sigamos explorando la mente de figuras históricas, recuerda darle a me gusta y suscribirte al canal.